Les voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Hoy no vamos a continuar con la serie, pero vamos también a tomar un texto de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18. Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18. Habiéndolo encontrado, hermanos, les voy a invitar a que se pongan en pie para que demos lectura a la palabra del Señor. Mateo, capítulo 16, versículo 18, la palabra del Señor dice así: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pueden tomar su asiento. Como les mencionaba, hermanos, es un día hoy muy especial, y este sermón, hermanos, está dirigido directamente a la realidad que nosotros hoy estamos viviendo como iglesia. Por eso el título de este sermón es La Iglesia de Cristo. Y el propósito, hermanos, del sermón de hoy día es que nosotros podamos ver a través de las Escrituras qué es la iglesia, quién establece la iglesia, cómo podemos identificar una iglesia verdadera y cuál es el deber del creyente frente a la iglesia. Y hermanos, ¿por qué esto es lo que vamos a ver hoy día? Porque una de las cosas que lamentablemente vivimos en nuestro tiempo es mucha confusión respecto a lo que es la iglesia. Muchas personas, al momento de definir la iglesia, lo que hacen es prácticamente decir lo que la iglesia no es. Normalmente la identifican con un edificio, con una construcción, o muchas personas se aventuran a decir de que la iglesia es una organización donde se reúnen personas en común, buenos amigos, a pasar un buen tiempo, o inclusive he podido leer algunas referencias a lo que algunas personas creen que es la iglesia, diciendo que la iglesia tiene origen en el comienzo del culto dominical y la iglesia deja de existir al término de este culto. Y eso es algo, hermanos, claramente contrario a lo que las Escrituras nos enseñan, porque la Biblia claramente no tiene relación directa con un edificio. Inclusive algunos de nosotros o algunas personas fuera de nosotros, para referirse al lugar donde la iglesia se congrega, le llama templo. Y eso es real en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros nos referimos al templo en el Nuevo Testamento, tiene una connotación totalmente diferente. El templo no está compuesto por estructuras materiales físicas, sino que el templo está compuesto por piedras vivas, por hombres y mujeres que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo hace esta afirmación, en Mateo capítulo 16, versículo 18, habla de algo mucho más profundo que simplemente un edificio, que una comunidad de personas que tienen buenas relaciones, o más que simplemente, hermanos, el inicio del culto de adoración de los días domingos, sino que Él muestra que es una comunidad espiritual, que Él mismo edifica y que Él mismo sostiene. Y es importante, hermanos, que consideremos el contexto en el cual el Señor Jesús hace la pregunta a los discípulos. Recordemos que el contexto de esta pregunta es cuando el Señor Jesús, en el versículo 15, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Muchas personas estaban diciendo muchas cosas respecto a la persona del Señor Jesucristo, pero Él en un momento determinado fija su mirada a sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el escenario, hermanos, en el que se encontraba el Señor Jesús era en Cesarea de Filipo. Y Cesarea de Filipo se caracterizaba por ser una ciudad bastante pagana. Habían muchos templos, hermanos, de dioses paganos, y en este contexto el Señor Jesús se atreve a preguntarle directamente a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro?
Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús, la respuesta que da a esta afirmación de Pedro, no es una afirmación de elogio respecto a la capacidad que él tiene de entender quién es Jesús, sino que él dice que es bienaventurado, porque esto no lo reveló ni carne ni sangre. Esto no es parte de la capacidad de Pedro de poder comprender humanamente quién es Jesús, sino que es una revelación de Dios el Padre. Tú eres el Cristo. Y sobre esta afirmación, escuche bien, sobre esta afirmación de Pedro de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús responde, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, de aquí, hermanos, surgen muchas malas interpretaciones referente a este texto. La Iglesia Católica Romana enseñó que esa roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia era Pedro. Pero la tradición histórica del cristianismo bíblico ha afirmado que es en base a la afirmación de que Pedro dice que tú eres el Cristo, que esa afirmación es la base del sustento de la edificación de la iglesia. Por lo tanto, podemos ver claramente cómo el Señor Jesús es en este momento donde por primera vez menciona la palabra iglesia. Solamente en Mateo vamos a encontrarla 2 veces, que es en el texto que estamos leyendo, y también en Mateo capítulo 18, en el versículo 17, cuando habla de la disciplina eclesiástica. Cuando después de 2 o 3 testigos, la persona ofensora no entiende y no se arrepiente, dilo a la iglesia. Esos son los 2 textos que encontramos, hermanos, en donde se menciona la palabra iglesia. Entonces, claramente, hermanos, al comenzar este texto, nosotros vemos de que no es sobre Pedro como individuo que se va a fundamentar la iglesia, sino sobre la verdad de su confesión. ¿Y cuál es la verdad de su confesión? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros vemos esto confirmado en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, donde el apóstol Pablo dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Isaías 28:16 en el Antiguo Testamento dice: he aquí, pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Claramente esta profecía no apunta a Pedro. Si estuviera apuntando a Pedro y si la iglesia hubiese estado cimentada en Pedro, cuando Pedro nega al Señor Jesús, lo niega, la iglesia se desmorona. Si la iglesia estuviera cimentada sobre un hombre, hermanos, la iglesia no tiene ningún sentido de ser, no tiene estabilidad, no podría prevalecer. Y la palabra dice que ni las puertas del Hades prevalecerá contra la iglesia. Eso claramente muestra de que la roca es Cristo. No Pedro, hermanos, es la confesión apostólica del señorío de Cristo, en donde está el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada. Eso quiere decir que la autoridad no está en el hombre, la autoridad no está en Pedro. Entonces, ¿en dónde está la autoridad? En la palabra que ha sido revelada, Cristo. Ahí se encuentra la autoridad. Entonces, hermanos, para que tengamos en vista, la iglesia no nace de la voluntad humana. La iglesia no es una idea de los hombres, ni siquiera, hermanos, de los apóstoles. Es Cristo quien funda su iglesia, es Cristo quien edifica su iglesia y por lo tanto nada puede destruirla, ni el mismo infierno. Es por causa de que Cristo mismo es el fundamento que nada puede destruirla. Entonces, hermanos, para poder entender qué es la iglesia, debemos reconocer, primero, que la iglesia no es un invento del hombre. La iglesia no tiene origen en la tierra. La iglesia tiene origen celestial. Su institución, hermanos, es divina. Y creo que es muy importante que nosotros partamos por entender esto, que la iglesia ha sido establecida y sustentada por Cristo mismo, no por los hombres. Es por eso, hermanos, que el primer punto que quiero que veamos nosotros es que la iglesia no es idea de los hombres, sino de Dios.
La iglesia no es idea de los hombres. Muchas personas creen que es idea de los hombres, por eso su concepto de la iglesia es muy vago. Por eso el compromiso y la relación con la iglesia es muy superficial. Hoy día, lamentablemente, tenemos muchas personas predicando: no te pido que te unas a la iglesia, solo te pido que confíes en Jesús como Señor y como Salvador. Hermanos, es una tragedia decirle a una persona que crea en Cristo como Señor y Salvador y no hacerle el llamado a pertenecer a una iglesia local. Lo que hoy vamos a ver es que la salvación en Cristo está directamente relacionada con la unión a una iglesia local. Porque la iglesia no es la idea de los hombres, es la idea de Dios. Él dice: edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? De Cristo. Cristo, hermanos, es el arquitecto. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es el sustentador de la iglesia. ¿Por qué la iglesia existe? Porque Dios quiso que existiera desde la eternidad. Y eso lo vemos claramente en Efesios capítulo 3, versículos 10 al 11. Y la palabra nos dice que para que la iglesia pudiera llegar a ser evidenciada, tuvo que ser comprada. Y según Hechos capítulo 20, versículo 28, Cristo la compró con su propia sangre. La iglesia, hermano, fue comprada con la propia sangre de Cristo. Y nosotros vemos textos como Efesios capítulo 5, versículo 25, donde dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 1, 22 y 23, donde dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, hermanos, como diferentes teólogos reformados han dicho, la iglesia no es obra de los hombres, sino del Espíritu de Cristo, quien la vivifica y la sostiene. Ahora, hermanos, algo importante que nosotros consideremos: la palabra iglesia aparentemente solo la vemos en el Nuevo Testamento. Pero la palabra iglesia, hermanos, es la traducción del griego, del hebreo al griego, que es la palabra eclesía. Sin embargo, la traducción de esta palabra eclesía al griego es la palabra kahal en el hebreo, que en el hebreo es utilizada muchas veces en Deuteronomio 9:10, en Números 24, en Salmos 22:22, que tiene relación directa con un pueblo reunido, una asamblea reunida por un mandato divino. También la palabra eda, que significa congregación o comunidad, que lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 3, Números 14, versículo 5. Eso quiere decir, hermanos, de que la iglesia no es una invención humana. Desde el Antiguo Testamento, escuche bien, desde el Antiguo Testamento Dios ha reunido y convocado a su pueblo santo. La iglesia no es un paréntesis en el plan de redención de Dios. La iglesia es el único pueblo que Dios ha tenido en mente desde el principio. Dios no tiene dos pueblos. Claramente es lo que la Escritura nos muestra. La iglesia del Nuevo Testamento, escuche esto, es la continuación y el cumplimiento del pueblo de Dios. Todos los redimidos por Cristo forman la iglesia universal. Solo hay una iglesia universal. Muchas veces cuando decimos iglesia católica nos espantamos un poco, pero la catolicidad de la iglesia significa la universalidad de la iglesia. Iglesia católica significa iglesia universal. Cuando ya decimos iglesia católica romana está el problema, porque católico solamente es universal y la iglesia tiene un carácter universal. Todo creyente que está en Cristo es parte de la iglesia invisible. Es invisible ante nuestros ojos, pero es real ante Dios. Y al mismo tiempo se manifiesta. ¿Cómo queda evidencia de que una persona es parte de la iglesia universal? Es cuando se incluye a una iglesia local, a la iglesia visible, donde nosotros podemos adorar, donde somos instruidos y donde también podemos servir. Entonces, claramente, hermanos, vemos de que la iglesia no es la idea del hombre, sino que es la idea de Dios. Y al mismo tiempo, vemos cómo, hermanos, diferentes apóstoles inspirados por Dios dan diferentes metáforas referentes a la iglesia, para que podamos tener una concepción clara de lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia.
Cuando nosotros vamos a las Escrituras, hermanos, para ver nuestro segundo punto, que son las diversas metáforas para mostrar la iglesia, vemos, por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27, que la iglesia es como el cuerpo de Cristo. ¿Eso qué nos muestra, hermanos? Por temas de tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero ¿qué nos muestran estos versículos? Unidad, interdependencia y diversidad de dones donde Cristo es la cabeza. Eso es lo que vemos en 1 de Corintios. Al mismo tiempo, vemos en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, y en 1 de Corintios 3, 9 al 17, que la iglesia es llamada el templo de Dios. Y al ser llamada el templo de Dios, esto muestra claramente que el fundamento está en Cristo y que la iglesia es en donde mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora, hermanos, en la estructura, sino que mora en la iglesia, en cada creyente que compone esta iglesia. También es llamada esposa de Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, Apocalipsis 19, versículo 7 al 9, y dice que Cristo la ama, Cristo la purifica y la prepara para la gloria. Hermanos, cuando vamos entendiendo lo que la Biblia dice que es la iglesia, nuestra concepción, nuestro concepto de lo que es la iglesia debe cambiar. Si no cambia, hermanos, es porque no estamos comprendiendo correctamente cómo Dios llama, cómo Dios ve a su iglesia. Y el deber de todo creyente es ver la iglesia como Cristo la ve. El deber de todo creyente es amar la iglesia como Cristo la ama. Si Cristo ama a su iglesia y nosotros no la amamos, estamos pecando. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. También es llamado el rebaño de Dios. Juan capítulo 10, versículo 11. Primera de Pedro 5, 2 al 4, dice que Cristo la cuida y la protege, así como los pastores guían también en el nombre de Cristo. También es llamada la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10, dice que es una comunidad adoptada, tiene identidad y tiene propósito. Al decir que la iglesia es la familia de Dios, da a entender de que Dios ha adoptado a cada integrante de la iglesia como parte de su familia. Por eso, hermanos, la comunión de los santos es la expresión visible de la unión invisible con Cristo, como lo afirmó John Owen. Él daba a entender claramente que la comunión de los santos es la expresión visible de la unión invisible con Cristo. Y cada imagen, hermanos, resalta un aspecto especial. Cada imagen, cómo se presenta la iglesia, los textos que les mencionaba, presentan y resaltan un aspecto especial: unidad, santidad, amor, cuidado y pertenencia. Eso muestra claramente que la iglesia es una comunidad viva y santa, no un club social. No un lugar solamente en donde podemos pasar momentos gratos, sino que claramente, hermanos, se muestra la realidad de la iglesia en todas estas metáforas. Pero aún así, hermanos, a pesar de todas estas metáforas, ninguna puede expresar a la perfección lo que es la iglesia. La iglesia, hermanos, está mucho más allá. Todas estas metáforas juntas aún no pueden expresar completamente lo que es la iglesia. Para que Cristo se entregara por ella, para que Cristo diera su vida por ella, hermanos, es que nosotros no alcanzamos a dimensionar qué es la iglesia. De hecho, hermanos, normalmente cuando alguien quiere entrar a un club social o pertenecer a alguna asociación, hay una cuota de participación, ¿o no es así? Usted pregunta, ¿y cuánto es la cuota o cuánto es la mensualidad? Hermanos, para poder ser parte de la iglesia, para poder ser miembro de la iglesia, su cuota de participación es impagable para nosotros. Dios tuvo que asumir el costo para que nosotros pudiéramos ser parte de la iglesia. Para ser parte de la iglesia, la cuota de participación era nada más y nada menos que la vida de su Hijo. La sangre de Cristo es la cuota de participación. ¿Qué debo hacer para ser parte de esta institución? Tienes que confiar en aquel que pagó el precio para tu ingreso a la iglesia. Hermanos, eso es la iglesia, lo que nosotros estamos viendo. Por eso una concepción diferente, un entendimiento distinto de lo que es la iglesia, es menospreciar lo que Cristo ama. Y menospreciar lo que Cristo ama es un pecado.
Por eso me gusta mucho, hermanos, la definición de lo que es la iglesia de John Piper. Espero que muchos de ustedes lo conozcan. John Piper dice: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Jesucristo, ser exhortados por la palabra de Dios y celebrar las ordenanzas de Cristo bajo líderes constituidos. ¿Se da cuenta que claramente la iglesia no es lo que muchas veces nosotros pensamos? No es el momento o el lugar simplemente para desahogarme, para pasarla bien. No, hermanos. La iglesia conlleva compromiso. La iglesia conlleva cuidado mutuo. La iglesia conlleva estar dispuestos a rendir cuentas. Está dispuesto a recibir corrección. La persona más madura, hermanos, escuché a alguien decir esto. Un creyente maduro es cuando llega a entender que la corrección, hermanos, la corrección es amor. Es amor. Cuando algún hermano le corrige es porque lo ama. Y eso es la iglesia. La iglesia no es simplemente una reunión de hermanos, es en donde estamos dispuestos inclusive a ser disciplinados, a recibir todo lo que viene de parte del Señor. Y esto lo vemos, hermanos, esta definición de John Piper lo vemos claramente en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, donde la palabra está siendo predicada por los apóstoles, está siendo creída por los que la oyen, están añadiéndose a la iglesia, están perseverando en la doctrina de los apóstoles, están perseverando en el partimiento del pan, en la comunión, en las oraciones. Vemos claramente, hermanos, cómo también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pablo a esa iglesia que está en Corinto la llama iglesia. Mencioné aspecto universal de la iglesia y aspecto local de la iglesia. La iglesia local es parte de la iglesia universal, pero la iglesia local tiene todo lo que es una iglesia. Por eso el apóstol Pablo, cuando llama a la iglesia de Corinto, no le dice a la parte de la iglesia, al pedacito de la iglesia, sino a la iglesia. Cada iglesia local es una iglesia completa, pero al mismo tiempo es parte de la iglesia universal. Y según Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, esta iglesia está bajo el liderazgo, que el principal objetivo es la edificación del cuerpo. Y Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículos 24 y 25, esa gran exhortación a no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El dejar de congregarse y dejar de ser parte de la iglesia, claramente es mostrado como un pecado al entender lo que verdaderamente es la iglesia. Y ahora, hermanos, pasando a nuestro tercer punto, cuando nosotros tenemos todo esto en mente en cuanto a lo que es la iglesia, es importante que nosotros podamos reconocer cuáles son las marcas de una verdadera iglesia. Normalmente ocurre que cuando las personas eligen una iglesia, lo primero que ven es una iglesia cercana, es una iglesia que no le implique tanto esfuerzo, tanto sacrificio, pero al entender esto, hermanos, lo que nosotros debemos ver a la hora de elegir una iglesia es si esta iglesia cumple con los estándares bíblicos de lo que es una verdadera iglesia. Y según la palabra del Señor, una verdadera iglesia es una iglesia que predica fielmente la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42 y segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. También es una iglesia que administra de manera correcta las ordenanzas o los sacramentos, que es el bautismo y que es la cena del Señor, como lo vemos en Mateo 28, 19. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Y también es una iglesia que aplica la disciplina bíblica, donde normalmente la disciplina nos escandaliza un poco. ¿Qué significa disciplina? La disciplina es amor de Dios en acción. Dios al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. El que no es disciplinado es considerado un bastardo. Hermanos, qué glorioso que el Señor permita que la iglesia tenga la autoridad de poder aplicar la disciplina para poder recuperar a un hermano, para poder restaurarlo y finalmente no sea consumido por las tinieblas de afuera. Martín Lutero decía lo siguiente: donde se predica fielmente el Evangelio, se administran los sacramentos según Cristo y se ejerce disciplina, allí está la verdadera iglesia.
¿Por qué esto es tan importante, hermanos? Porque cuando se están reuniendo en un grupo y están cantando, están compartiendo la palabra, pero no están estas tres marcas distintivas de la iglesia, no puede ser llamada iglesia. Hasta que no esté ejerciendo la predicación fiel de la palabra, la administración correcta de las ordenanzas y la disciplina bíblica. Si esto no está presente, solo es una reunión de hermanos, que es muy bueno hacerlo, estudiar las escrituras, cantar juntos, pero la iglesia no está allí. Y puede haber de todo, pero si la palabra no está presente, como decía R.C. Sproul, una iglesia que abandona la palabra deja de ser iglesia. Deja de ser iglesia sin importar su nombre o su tamaño. La iglesia no es iglesia por la comodidad que tenga su estructura, por la dimensión de su edificio, sino que la iglesia es iglesia por la predicación fiel, por la administración de las ordenanzas y por la disciplina bíblica. Hermanos, y ahora cuando nosotros tenemos todo esto en mente, surge una pregunta importante. ¿Ser miembro de una iglesia es opcional o es una necesidad? Yo creo que eso es muy importante que todos nosotros lo entendamos, hermanos, que la iglesia en realidad no es una opción para el creyente. La iglesia es una necesidad para el creyente. Lamentablemente, hermanos, en el tiempo que nosotros estamos, hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero creen que no es necesario pertenecer a una iglesia. Piensan que el ser creyentes y ser salvos solamente radica en arrepentirse y en creer en Jesucristo. Y eso de alguna forma es correcto. Pero la salvación, hermano, no es un tema de alguien solitario. Cada vez que hablamos de salvación, vemos de que el salvo fue añadido. ¿A dónde? A la iglesia. Todo salvo debe ser añadido a una iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 41. La palabra es predicada, los hombres estaban creyendo y fueron añadidos a la iglesia. Inclusive Pablo intentó unirse a los discípulos en Hechos capítulo 9, versículo 26, porque él entendía claramente que la salvación no es un tema de andar solos, sino que es tema de un cuerpo, y es el que más habla de la iglesia como un cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 16, habla de que el cuerpo crece al estar unido y concertado entre sí. Hermanos, es completamente imposible crecer siendo un creyente sin pertenecer a una iglesia local. Es completamente imposible. Spurgeon decía lo siguiente: no conozco a nadie que pueda afirmar estar unido a Cristo sin estar unido a su iglesia. Es completamente imposible, hermanos. Cuando usted lee las Escrituras, normalmente el pueblo de Dios es identificado como ovejas, ¿cierto? Y las ovejas nunca están solas. Las ovejas siempre están en rebaño, dirigidas por el pastor. Entonces, hermanos, es un acto de rebeldía, es un acto de desobediencia decir que soy creyente y no pertenezco a una iglesia local. Hermanos, pertenecer a una iglesia local no es algo opcional, es un mandato bíblico. Y esa expresión de la unión con Cristo, Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Podemos nosotros hacer muchas profesiones, pero si nosotros no hacemos lo que el Señor dice, eso se llama desobediencia, eso se llama rebeldía. Y hermanos, y esto tiene implicaciones. ¿Soy miembro de una iglesia? Perfecto. ¿Eso significa de que solo tengo beneficios? ¿De que solo voy a ser prosperado y bendecido en la iglesia? No, hermanos, tiene implicaciones. El pastor Sugel Michelén, me acuerdo hace mucho tiempo que lo escuché, y él decía, muchas personas piensan que venir a la iglesia es como hacer mercado. Es como que yo elijo qué quiero y qué no quiero. Cuando uno viene a la iglesia, hermanos, y es miembro de una iglesia, esa persona está dispuesta a vivir la vida de iglesia. ¿Y cuáles son las implicaciones bíblicas de la membresía? Hebreos capítulo 13, versículo 17, lo primero que nos dice es la sujeción al gobierno bíblico. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, habla de una vida continua en enseñanza y discipulado. ¿Será necesario pasar por un discipulado?
¿Será necesario estudiar tanto la Escritura? Inclusive hay algunas personas que piensan que el único discipulado que hay es antes de ser miembro. Ese es solo el comienzo. El creyente es discipulado toda la vida. El creyente debe conocer al Señor hasta el último suspiro que dé en esta tierra. Tercero, hermanos, servicio y el uso de los dones. Una persona que se une a la iglesia debe poner al servicio su vida y también sus dones. Al mismo tiempo, eso está en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Al mismo tiempo, disciplina y restauración. Mateo 18, versículo 15 al 17. Participación de las ordenanzas. Hechos 2, 42 y Primera de Corintios 10, 16 al 17. Hermanos, ser parte de la iglesia no es simplemente que nosotros vamos a escoger qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Nosotros no vamos a elegir qué es lo que vamos a aceptar y qué no vamos a aceptar. Ser miembro de la iglesia conlleva compromiso. Ser miembro de la iglesia es como cuando alguien se casa y le dice sí, acepto. Y cuando usted acepta a su mujer o la mujer acepta al hombre, le está diciendo sí a quien está frente suyo y le está diciendo no a todos los demás. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros decimos sí a la iglesia, significa que estamos dispuestos a vivir bajo el señorío de Cristo en la autoridad de la iglesia. No simplemente a congregarnos y pasar un buen tiempo, sino estar dispuesto a que Cristo ejerza su gobierno en nosotros a través de la iglesia. Cristo dio la autoridad a la iglesia. Las llaves están en la iglesia. La iglesia tiene la capacidad, hermanos, de poder ingresar miembros y de expulsar miembros que no están caminando en fidelidad. Por lo tanto, el llamado es a poder entender bíblicamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Benjamín Kitch decía lo siguiente: Cristo gobierna su iglesia por su palabra y por los ancianos que él mismo ha puesto. La independencia del creyente es contraria al orden del reino de Cristo. ¿Escuchó eso? Si usted conoce a alguien que dice que es creyente, pero no necesita congregarse, el deber suyo es poder enseñarle lo que la Biblia enseña. Es poder comentarle que es incongruente e inconsecuente que un creyente no sea miembro. Porque ser miembro de una iglesia local implica obediencia, servicio y responsabilidad mutua. Y hermanos, yo creo que eso es lo principal que ocurre cuando alguien no quiere ser miembro de una iglesia. No quiere obedecer, no quiere servir y no quiere tener responsabilidad. Eso quiere decir compromiso. Una de las cosas que me recuerdo hace tiempo que escuché exponer a alguien que hablaba acerca, y tomé eso prestado y me acuerdo que hice un estudio de eso, pero era de coquetear con la iglesia. Una de las cosas que sucede mucho en el ámbito personal, que los jóvenes antes de querer matrimoniarse coquetean quizás con muchas jóvenes o jóvenes con otros hombres. ¿Por qué? Porque piensan que deben elegir bien, y normalmente el coquetear o el querer estar sin compromiso, hermanos, con la iglesia, decía ese hombre, no se coquetea. Con la iglesia siempre se tienen intenciones serias. Con la iglesia nos comprometemos. Con la iglesia estamos dispuestos a ser gobernados por Cristo en todo su esplendor, hermanos. Cuando Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, esa roca es Cristo. Esa roca es la afirmación gloriosa de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, hermanos, la iglesia es su obra, es amada y preservada por Él. Y nosotros, hermanos, debemos comprender esto de la mejor manera para que podamos vivir a la luz de las Escrituras. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, una de las cosas que he podido estudiar en este último tiempo es cómo la iglesia, sobre todo en el tiempo de los puritanos, de la Reforma protestante, se le denominaba mucho que la iglesia era el recipiente de la gracia. Hermanos, en donde la gracia del Señor brilla y está plenamente en la iglesia. Una de las cosas que más se afirmaron es que en ella es donde está la gracia. Se revela y se transmite al mundo. Israel era el pueblo llamado para publicar las alabanzas del Señor.
Israel debía ser la fuente por donde el nombre de Dios se expandiera sobre toda la tierra, pero ese pueblo falló. Sin embargo, hermanos, el pueblo que siempre estuvo en la mente de Dios y que fue manifestado claramente en el tiempo del Pentecostés es la iglesia, hermanos. Por lo tanto, la iglesia es el pueblo de Dios que debe anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. La iglesia es el templo de Dios santo, que no se corrompe con este mundo, y es a través de la iglesia y del evangelio que anuncia que los pecadores pueden volverse a Cristo, hermanos. La iglesia no es lo que muchos en este tiempo piensan. La iglesia, hermanos, en que posee las nuevas de salvación. Es a través de la proclamación del evangelio de la iglesia que los pecadores pueden ser reconciliados con Dios. Además, hermanos, además de eso, la iglesia ha existido en el plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. La iglesia no es un plan B, la iglesia no apareció en el último momento, sino que desde el primer creyente, hermanos, la iglesia ha existido. Fue prefigurada en Israel, pero nace visiblemente en el Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo. Y desde entonces, hermanos, la iglesia incluye tanto judíos como gentiles. Hermanos, esa es la iglesia que el Señor muestra. Aunque usted y yo muchas veces miremos la iglesia o el comentario de las personas que son inconversas es ve una iglesia débil, ve una iglesia prácticamente en la ruina, parece que la iglesia tuvo su tiempo glorioso, pero cuando vamos a la Escritura, el Señor ve una iglesia totalmente diferente, la ve gloriosa, la ve resplandeciente, la ve sin manchas, la ve sin arrugas, hermanos. ¿Por qué nosotros vemos la iglesia distinta a cómo la ve Cristo? ¿No será que nosotros debemos ajustar nuestra mirada y ver la iglesia en realidad como es? Porque Cristo la compró con su sangre, hermanos. Y Cristo santificó a su iglesia. Cristo fundó su iglesia. Cristo sustenta su iglesia y la cuida. Aún más, hermanos, el matrimonio es simplemente un tipo de la relación de Cristo con su iglesia. Es solo un tipo. La relación de padres en este mundo con hijos es para que entendamos de alguna manera el amor de Dios como Padre. Al mismo tiempo somos hijos, muchos de nosotros, para que podamos también de alguna forma evidenciar la relación que experimentamos como hermanos. La iglesia, hermanos, es todo lo que acabamos de mencionar y mucho más. Por eso es tan importante, hermanos míos, de que quienes hoy van a pasar a ser miembros de esta iglesia y que los vamos a recibir con mucho gozo, hermanos que también se van a bautizar hoy y también hermanos que prontamente van a ser parte del discipulado y con la ayuda del Señor también pronto van a ser miembros de la iglesia, tengan en consideración todas estas cosas. Y aquellos que quizás no quieren comprometerse con la iglesia, deberían replantearse de que su pensamiento lo están llevando a estar lejos de la obediencia del Señor. Salvo sin ser parte de una iglesia, es algo que se contrapone completamente a las enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eclesia, los llamados afuera, a vivir separados de este mundo, pero unidos a Cristo como piedras vivas. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, oh Dios, te damos gracias por este tiempo precioso que nos has dado. Gracias por tu palabra que ha estado en medio nuestro en esta mañana. Gracias por recordarnos, Señor, qué es la iglesia. Gracias por recordarnos quién es el fundador de la iglesia, el sustentador de la iglesia y cuáles son las implicaciones de ser parte de ella. Señor, quizás muchos de nosotros en otro tiempo teníamos un concepto errado, estábamos equivocados en cuanto a la iglesia. Señor, y cuánto necesitamos que esta palabra redarguya nuestro corazón para que entendamos bíblicamente y podamos ver a la iglesia como usted la ve, Señor Jesús, santa, sin mancha, radiante, gloriosa, Señor, porque usted la ha comprado al precio de su propia sangre. Ninguno de nosotros pudo haber pagado la cuota de ingreso, pero usted, Señor, asumió el costo. Usted pagó lo que nosotros no podíamos pagar para que fuéramos parte de este bendito cuerpo, de esta bendita familia, que es la iglesia de Cristo. Oh Señor, el baluarte de la verdad, el estandarte, columna y baluarte de la verdad. Te rogamos, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes en todo lo que realizaremos en este culto de hoy. En el nombre de Cristo oramos y damos gracias. Amén y amén.